Muy buen día. En esta ocasión vamos a analizar a los dispositivos semiconductores de potencia. Hasta el día de hoy ya hemos analizado a los interruptores ideales y hemos visto que las topologías de convertidores electrónicos de potencia pueden ser representadas por medio de interruptores, por medio de arreglo con interruptores, pero es importante también conocer cuáles son los dispositivos semiconductores que realmente vamos a encontrar ya en la práctica, ver cuáles son sus características particulares, aplicaciones y una posible clasificación. Ahora, vamos a empezar con una muy breve introducción. El aumento en el uso de la energía, la facilidad de control y la reducción en el costo de los dispositivos semiconductores de potencia han hecho que los convertidores sean utilizados en un gran número de aplicaciones. Hasta hace algunos años no había desarrollos tecnológicos suficientes que pudieran, por un lado, proporcionarnos una gran variedad de dispositivos semiconductores y por otro lado, pues los que habían eran muy costosos, pero con el avance tecnológico nos ha permitido poder hacer uso de estos dispositivos en numerosas aplicaciones. Es por eso que vamos a ver un muy breve repaso de algunas de las aplicaciones más utilizadas. Empezamos con fuentes de alimentación. Fuentes de alimentación son elementos que son indispensables en cualquier aplicación. Nosotros que estamos en el rubro de la parte de control y automatización, tenemos controladores programables, tenemos pantallas industriales, motores, en fin, pero siempre es necesario concebir que en todos esos dispositivos, en todos esos procesos van a haber fuentes de alimentación. Es algo muy necesario. Ahora bien, dentro de esas fuentes de alimentación pues van a haber dispositivos semiconductores de potencia, convertidores. Por ejemplo, aquí les muestro a manera de ejemplo y tratando de hacer una relación de la parte electrónica de potencia con el campo al cual más o menos se van a dirigir, al campo de la automatización industrial. Una marca que tiene gran presencia actualmente en la industria a nivel mundial es Allen-Bradley. Es una marca americana y aquí les muestro, por ejemplo, una fuente de alimentación. En este caso, esta fuente de alimentación me dice: conecta aquí 120 volts, o te doy la opción de que sean 120 hasta 240 volts de corriente alterna, y yo te voy a proporcionar los niveles a partir de un puerto que tiene, en realidad son dos puertos en los costados, uno no se ve, pero aquí se muestra uno. En esos puertos de conexión, o en ese bus de conexión, que normalmente se llama así bus, pues va a proporcionar niveles de voltaje que necesitan mi CPU, que es mi controlador lógico programable, mis tarjetas de entradas, de salidas, de entradas analógicas, mis módulos de comunicación, todo lo que esté conectado en este rack o a un costado de esa fuente, pues va a ser alimentado por medio de los niveles que se generan internamente. Normalmente son niveles que son 5 volts, 12 volts, 24 volts, dependiendo de la aplicación. Pero vaya, una fuente de alimentación es algo sumamente indispensable en cualquier aplicación. Ya en su momento veremos que pudiéramos decir que las fuentes de alimentación las vamos a clasificar en dos grandes grupos: fuentes lineales y fuentes conmutadas. Las fuentes lineales son las que hemos utilizado posiblemente en los laboratorios, que a nivel prototipo son fáciles de implementar, y se puede decir que cumplen con su acometido. Pero ya a nivel industrial, ya hablando de un equipo que va a trabajar pues a lo mejor 12, 24 horas, 7 días a la semana, equipos en los cuales voy a tener conectadas muchas cargas, en fin, ya debo de tener un diseño un poco más riguroso. Es ahí en donde las fuentes conmutadas toman gran relevancia, porque son fuentes de alimentación que, a diferencia de las fuentes lineales, permiten aprovechar mejor la energía. Desperdician menos energía en comparación con las fuentes lineales. Las fuentes lineales tienen la ventaja de ser fáciles de implementar,
pero la desventaja de desperdiciar mucha energía, que cuando estoy haciendo un prototipo que lo tengo activo 1 hora, 2 horas, pues a lo mejor ni siquiera me doy cuenta de eso. Pero reitero, ya cuando hablamos de equipos con mayores exigencias, ya es necesario optar por una fuente conmutada, que una de sus desventajas es que la complejidad al hacer el diseño es mayor, se incrementa. Tengo que hacer un análisis un poco más minucioso, pero la gran ventaja es de que voy a poder aprovechar mejor la energía, es decir, esa fuente va a desperdiciar menos energía y esto a largo plazo pues es una gran ventaja. Muy bien, otra aplicación en la cual van a estar inmersos los dispositivos semiconductores. Pues actualmente se ha puesto de moda o ha tomado gran relevancia las energías limpias. Por ejemplo, la energía solar y la energía eólica. ¿Cómo aprovechar esa energía que tenemos disponible? Pues hablando de la energía solar, utilizando o vamos a necesitar utilizar celdas solares o paneles solares para poder aprovechar esa energía. Sin embargo, son energías intermitentes, son energías que no están en todo momento, que si el día está nublado o que si ya anocheció, pues ya no tengo la opción de aprovechar esa energía. Es por eso que es imprescindible utilizar, utilizar elementos que me permitan almacenar la energía que durante el día sí pude captar. Y ya en la noche o ya en un día nublado, cuando ya no tengo opción de contar con esta energía, pues poder alimentar mis cargas con energía que yo previamente almacené. Es aquí en donde un papel fundamental lo juegan los cargadores de baterías. Esas baterías, para poder alargar su tiempo de vida, deben de ser controladas adecuadamente. Deben de tener procesos de carga tales que le permitan alargar su tiempo de vida, porque de lo contrario las van a quedar inservibles en poco tiempo. Su tiempo de vida está en función de las cargas y descargas, entonces tengo que ser muy cuidadoso al momento de decidir cuándo ya se van a cargar, bajo qué principio, bajo qué niveles de corriente. Y bueno, el cargador de baterías es parte fundamental en este tipo de sistemas. Y tomo o pongo en este momento en la mesa este tipo de energías porque son, como lo comenté, energías que están tomando gran relevancia en la actualidad. Ahora bien, otro ejemplo que quiero comentar es el de las fuentes ininterrumpidas de energía, o que a lo mejor más conocidas o mejor conocidas como, o más comúnmente conocidas como no breaks, y que muchos de ustedes a lo mejor ya los han visto o muchos de ustedes lo tienen en casa o en su oficina. Son dispositivos o son sistemas que buscan mantenernos la energía de manera ininterrumpida, para que a lo mejor hay aplicaciones que no pasa nada si se desactivan o se desenergizan por algún lapso de tiempo, pero hay cargas que sí son muy importantes y que es necesario prácticamente tenerlas energizadas en todo momento. Equipos de cómputo, por ejemplo, servidores, o por qué no decir, lamentablemente estamos saliendo de una pandemia en donde los dispositivos o las cargas que eran sumamente indispensables que se utilizaran y que se alimentaran en todo momento cuando estaban en uso, pues eran los respiradores. Entonces esas son algunas de las cargas que son críticas y que tienen que estar alimentadas en todo momento. Aquí está mi salida, en donde voy a conectar mi carga, y esos equipos se conectan a la alimentación o al suministro eléctrico que me proporciona, en el caso de México, CFE, Comisión Federal de Electricidad. En condiciones normales, lo ideal sería que la energía siempre estuviera presente. El flujo iría como se muestran en las flechas en color verde. Vienen de la entrada, hay un filtro, posiblemente hay un filtro de armónicos, que ese tema lo veremos más adelante. Llegan a un interruptor y permiten el paso hacia la salida. Ahora bien, en condiciones normales, ese sería el flujo permanente. Lo ideal, si el suministro nunca fallara. Pero si se presenta algún problema, si se interrumpe el suministro de energía eléctrica,
Bueno, antes de que se interrumpa vamos a ver otro escenario. Estos sistemas tienen la opción de que están midiendo el voltaje a la salida, están censando ese voltaje que sale. Si el voltaje de salida sigue presente pero sale de los niveles permisibles, ya sea hacia arriba o hacia abajo, hablemos de 120 volts. Si sale por arriba, si se eleva por arriba de un valor que normalmente el fabricante me determina, 5%, 10%, dependiendo. Si se eleva mucho, hablemos que por ejemplo llega a 150 volts a la salida. El sistema detecta ese incremento de voltaje y lo que va a hacer por seguridad es desconectar este interruptor, desconectar la alimentación que viene directamente de la entrada y lo va a conectar hacia este punto. ¿Qué pasa en esta trayectoria? ¿Qué vamos a ver en esta trayectoria? Sigue llegando el voltaje desde la entrada, viene por el filtro, llega por un convertidor rectificador, por un rectificador que lo que quiere decir rectificador es que convierte energía de corriente alterna a corriente directa, como lo muestra esta caja, esta cajita y esta simbología. Sale aquí ya corriente directa y ahora llega a otro convertidor que le vamos a llamar inversor, se conoce como inversor, al convertidor que convierte de directa a alterna. Y nuevamente me vuelve a entregar energía de corriente alterna, pero la ventaja es de que yo ya puedo controlar el voltaje de corriente alterna que le estoy entregando a la carga, porque yo tengo control de estos dos convertidores internamente por medio de a lo mejor un microcontrolador que está determinando las señales de control de esos semiconductores que constituyen a cada uno de estos convertidores. Entonces, si subió mucho el voltaje, desconecto y ahora yo aplico o yo proporciono el voltaje de corriente alterna dentro de los valores permisibles, cercanos a los 120 volts, por ejemplo. Eso sucede si el voltaje o aumentó, se elevó demasiado o disminuyó. Ahora, lo más crítico sería, voy a borrar estas anotaciones que hice. Ahora, lo más crítico sería si el suministro falla, si esta entrada ya no está presente. En ese momento, ¿qué va a suceder? Pues en todo momento vamos a considerar que mi sistema estuvo alimentando de manera permanente a la carga por las flechitas verdes, que hubo energía suficiente, un tiempo considerable, un día, 2 días, una semana, que no hubo problema, que CFE me proporcionó adecuadamente la energía. Pues en todo ese momento, por medio de un cargador de baterías, se estuvo cargando un banco de baterías. Aquí se muestra una batería, pero en realidad a veces son varias baterías conectadas ya sea en serie o en paralelo que me permiten almacenar la mayor energía posible. Entonces está almacenando energía. ¿Y qué sucede cuando hay una falla en el suministro eléctrico? Cuando ya no está la energía a la entrada, pues ahora sí, estas baterías lo que van a hacer es proveerle al inversor la corriente directa que no puede obtener a partir del suministro de energía eléctrica. A lo mejor esta flechita nos puede confundir un poco, a lo mejor sería mejor que fuera por acá y que llegue a este mismo punto de entrada del convertidor de corriente directa a corriente alterna, y el mismo procedimiento, el inversor se va a encargar de, a partir de esa señal de corriente directa, entregarnos una señal de corriente alterna. El interruptor debe de estar conmutado hacia abajo y vamos a proporcionar una señal de corriente alterna a la salida que nosotros vamos a determinar y que nuevamente va a estar o debe de estar lo más cercano al set point, que por ejemplo pudieran ser 120 volts de corriente alterna. Esta es una aplicación en donde vemos internamente a los convertidores y que internamente esos convertidores van a tener interruptores vistos idealmente, pero que ya en la realidad van a ser dispositivos semiconductores. Es por ello la importancia de sí analizarlos como interruptores, pero saber qué tipo de dispositivos son, cuáles pudiera utilizar, cuáles no, cuáles me convienen y vaya, tener un mayor acercamiento a cómo se está comportando o cómo están interactuando esos convertidores electrónicos de potencia. Ya les pongo esta imagen finalmente con la idea de que lo traten de asociar a algo que ven comúnmente. Espero que ya hayan visto estos no breaks, que como lo muestra el diagrama, tienen una clavija
que va a ir alimentada a su contacto de doméstico, de oficina, en la industria. Y aquí están los contactos que van a tener la protección o el respaldo. Y vaya, los no breaks o las fuentes ininterrumpidas de energía que están disponibles, pues aumentan tanto en costo y tamaño en función del tiempo de respaldo y en función de la potencia. Me van a decir, ¿sabes qué? Yo te puedo respaldar una potencia de tantos kVs o de tantos watts a la salida y te voy a dar el respaldo durante 15 minutos. Híjoles, 15 es muy poco, necesito una mayor respaldo, mayor tiempo de respaldo. Ok, entonces te voy a dar 30 minutos, o 45 minutos, o 60, y así sucesivamente va incrementando el tiempo, y eso se basa en función de las... Parte importante son las baterías, que debo de almacenar mayor energía, y pues que estos sistemas sean más robustos al momento de hacer la conversión de directa a corriente alterna. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Otra aplicación muy importante y que no quiero dejar pasar y que aprovecho en este momento para platicarlas y muy probablemente la vamos a retomar más adelante. En la parte de automatización es sumamente común encontrarnos ya en campo con máquinas, motores o generadores, y que van a estar en sus dos tipos, ya sea de corriente, en términos muy generales van a haber o máquinas de corriente directa o máquinas de corriente alterna, que serían en este caso este motor, ¿ok? Hasta hace algunos años, para aplicaciones de velocidad variable, únicamente era posible utilizar máquinas de corriente directa, de manera que no había de otra, tenía que usar motores de CD. Pero con el paso de los años, con el avance tecnológico, fue posible utilizar en aplicaciones de velocidad variable máquinas de corriente alterna. Para ello, era necesario tener el control de dos variables muy importantes, tanto la amplitud que le llega a esa máquina de corriente alterna, como la frecuencia. Eso hasta hace algunos años era prácticamente impensable, pero reitero, con el avance tecnológico, pues ya fue posible desarrollar topologías, desarrollar métodos de control que nos permitan controlar tanto frecuencia como amplitud, y de esta forma poder variar la velocidad de una máquina de corriente alterna. Es por ello que actualmente, pues ya en aplicaciones de velocidad variable se han reemplazado las máquinas de CD por máquinas de corriente o motores de corriente alterna, debido a que son más compactas y requieren menos mantenimiento. Ahora bien, ¿cómo convierto o cómo le hago para poder controlar tanto amplitud y frecuencia a la salida de mi variador de velocidad? Aquí yo tengo un suministro de alimentación trifásico constante, 60 Hz, 120 volts o 220 o 440. Visto estos voltajes últimos como voltajes de línea, frecuencia constante. ¿Cómo le hago para tener ahora aquí voltaje trifásico pero con frecuencia variable y amplitud variable? Pues normalmente hasta estos días se hace mediante el circuito o mediante el diagrama bloques que se muestra a continuación. Primero debo de tener una etapa de rectificación. ¿Y qué es rectificación? Convertir de alterna a directa. Una vez que tengo la rectificación, utilizo un filtro, un capacitor que ya sabemos es un elemento pasivo, y dentro de los elementos pasivos es un elemento reactivo que tiene la capacidad de almacenar energía, y esto permite oponerse a los cambios de voltaje o de tensión. En otras palabras, lo que va a hacer es reducir las variaciones o las fluctuaciones que me produzca el rectificador. Con el filtro o con este capacitor, idealmente lo que voy a tener aquí pues sería una señal de corriente directa, idealmente constante. Ahora bien, ya tengo la señal de corriente directa. ¿Qué sigue? Pues ahora vamos a aplicarla a un inversor, y ese inversor tiene la función de convertir esa energía de corriente directa a corriente alterna. ¿Ok? Ahora bien, si quisiéramos echar un vistazo a esas cajas que están ahí remarcadas, pues pudiéramos ver internamente algo como lo que se muestra a continuación.
El rectificador pues sería una topología de este tipo que se muestra aquí. Ya como tal, ese rectificador estaría constituido por diodos. Ya veremos cómo funcionan los diodos. Ya son conceptos que debemos de saber, pero los vamos a retomar muy rápidamente. Ya veremos por qué se conectan de esa forma y qué señales o qué formas de onda obtengo a la salida. Ahora, como lo comenté, yo digo que aquí ya idealmente voy a tener después de la rectificación una señal de corriente directa constante. Más adelante vamos a cuantificar esa energía, vamos a determinar de qué valor es, de qué amplitud es. Son 100 volts, 200 volts en función de la alimentación que yo conecte a la entrada. ¿Ok? Entonces, ya que tengo ese bus de corriente directa en este punto, ya que tengo la alimentación de CD en este punto, pues lo que sigue es invertirla, como lo veíamos arriba. Y lo hago mediante una topología, como se muestra, la más común es la de 6 interruptores. Idealmente son 6 interruptores, ya en la práctica vendrían a ser, como lo muestra aquí, IGBTs. Y ya iremos viendo cómo operan los IGBTs, cuál es su principio de funcionamiento, pero son dispositivos semiconductores que serían los encargados de generar esa transformación de energía. Ahora bien, ¿qué podemos decir? Ya analizaremos todos estos conceptos con mayor detalle. Idealmente nosotros sabemos que una señal trifásica pues sería una señal, o una señal de corriente alterna, perdón, sería una señal de forma senoidal o sinusoidal, como se muestra en la imagen. Sin embargo, al usar esta técnica de transformación y de convertir la energía, realmente en el sentido estricto no es una señal senoidal, es una señal cuadrada, o son señales moduladas en ancho de pulso, como se muestran aquí, pulsitos. Pero que si aplicamos un análisis de Fourier a esa función o a esa señal, vamos a ver que esa señal me representa una componente o está constituida por una componente fundamental que se comporta como una señal senoidal. Y esa componente fundamental es bajo la cual se rige el control de este motor trifásico. Ya veremos un poco más acerca de eso, pero de manera muy general les muestro una aplicación más y nuevamente en dónde tienen relevancia o toman relevancia estos dispositivos semiconductores. Ya tratando de que esto sea un poco más apegado a la realidad, pues les muestro un equipo ya nuevamente de la marca Allen Bradley, por ejemplo un Powerflex. Pudiera haber sido de Siemens, un Simatic, pudiera ser un Delta, un Yaskawa, en fin. Hay una gran variedad en la industria, pero todos se rigen bajo este mismo principio que les acabo de platicar muy brevemente. Ya en la industria, pues el cliente o el fabricante trata de vendernos equipos que sean más fáciles de controlar, que al usuario le sea más fácil de programar o de configurar, que lo pueda controlar con el keypad, que aquí se muestra, que es un teclado y un display, que lo pueda controlar con entradas digitales, con entradas analógicas, por medio de comunicación Ethernet, comunicación serial, 485, en fin. Ya lo que se le agrega o el valor agregado es la forma en la cual lo voy a controlar, pero si yo abro cualquier inversor, prácticamente lo que vamos a encontrar son principalmente a nivel potencia estas dos etapas principales, rectificación e inversor. Muy bien. Una vez dicho esto, a manera de introducción y ver las aplicaciones, una vez que ya tenemos una noción un poco más clara de en dónde vamos a ver todos esos dispositivos, es importante tratar de buscar una clasificación, una posible clasificación en la cual me englobe a todos esos dispositivos semiconductores, porque hay demasiados, hay muchos dispositivos que algunos siguen vigentes, algunos a lo largo de los años se han descontinuado porque pues ha nacido algún otro con mejores características, otros se van mejorando y así sucesivamente. A fin de entender claramente la factibilidad de estas nuevas aplicaciones, es fundamental conocer en su conjunto las características más importantes de los dispositivos semiconductores electrónicos de potencia. ¿Ok? Aunque, como ya lo comenté, es importante reiterar que si los dispositivos semiconductores de potencia se consideran como interruptores ideales, ¿qué ventaja obtengo? El análisis de las topologías se facilita en gran medida.
y de esta forma se puede entender más fácilmente su funcionamiento. Sí, vamos a seguir viendo algunas topologías, viéndolas con interruptores, pero sí también es sumamente importante hacer un contraste y ver como qué dispositivo semiconductor ya en la práctica sería el que estuviera utilizando en lugar de ese interruptor. Ahora bien, en términos generales y de acuerdo a su forma de control, los dispositivos semiconductores de potencia se clasifican en 3 grupos. Esta es una posible clasificación, no es estrictamente y rigurosamente la única. Podemos encontrar varias clasificaciones, esta es una propuesta. Podemos tener 3 grandes grupos, la que conforma a los diodos, a los tiristores y a los interruptores controlables. Ahora bien, ¿cómo está constituida cada una de esos grupos? Cada uno de esos grupos, ¿cómo se constituyen? Bien, empecemos con los diodos. En este tipo de dispositivos semiconductores, los estados de conexión y desconexión están determinados por el circuito de potencia. ¿Ok? Pues ya conocemos, yo espero que ya conozcamos a los diodos. Es un dispositivo de 2 terminales. Una terminal se llama ánodo, otra se llama cátodo. Aquí muestro la simbología, que ya lo veremos un poco más a detalle más adelante. Y aquí muestro pues una imagen representativa de cómo lo podríamos ya ver de manera física. Ahora bien, dentro de esta clasificación hay varios tipos de diodos de propósito general, el diodo Zener, el diodo Schottky, etc. Ya en su momento analizaremos con mayor detenimiento esa parte. Ahorita nada más diremos que los diodos son los dispositivos en los cuales sabemos que este es un interruptor. El estado on y off, o el que se cierra y se abre ese interruptor, queda determinado única y exclusivamente por el circuito de potencia, por mi fuente de alimentación. No tiene una señal de control, como lo tiene el transistor, por ejemplo, o el SCR, que ya veremos más adelante. Este diodo única y exclusivamente queda determinado su funcionamiento por el circuito de potencia, de qué manera lo conecte. ¿Ok? Y ahí se clasifican a todos los diodos. Siguiente clasificación. Tiristores. Estos dispositivos son activados mediante una señal de control, pero pueden ser desactivados por medio del circuito de potencia o por un circuito de control externo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, ¿cuáles son las posibilidades que tengo? También tenemos varias alternativas. En este momento yo nada más nombro las 2 principales. SCR, que sería el rectificador controlado de silicio. Una opción de tiristor sería otro tiristor sería el TRIAC, que está constituido por 2 SCRs conectados en antiparalelo, como se ve en esta simbología y que ya analizaremos más a detalle en su momento. Esas dos son opciones de tiristores. Pero ¿qué peculiaridad tienen estos tiristores? Ok, pues que se activan mediante una señal de control. Ok, en el gate yo controlo la activación. Pero ¿qué creen? Pierdo el control de la desactivación desde la señal de control. No lo puedo desactivar desde el gate. Lo activo desde el gate, pero no lo puedo desactivar desde el gate. ¿Cómo lo desactivo? Hay tres alternativas. Por el circuito de potencia. ¿Y qué significa por el circuito de potencia? Significa que lo puedo desactivar en función de cómo se comporte la alimentación. Esa alimentación depende de mi circuito en el cual esté conectado este SCR o este TRIAC. Si es una señal senoidal, por ejemplo, pues va a salir de conducción de forma natural. Se dice que hay una conmutación natural. También otra forma de que se desconecten puede ser por la carga. A veces la carga se comporta de cierta forma que por sí sola, por el funcionamiento de esa carga, hace que mi SCR o mi TRIAC salga de conducción. Esto es menos común, pero llega a pasar y es otra probabilidad. Y esas dos corresponden al circuito de potencia. Salen de conducción por medio del circuito de potencia. Y la otra es obligándolos o forzándolos a salir de conducción. Esto se hace por medio de un circuito externo, también llamada red de conmutado forzado, y es la forma en que yo puedo sacar de conducción a estos dispositivos.
No nos compliquemos, son temas que veremos con mayor detalle en su momento. De manera general, aquí clasificaremos a los tiristores. Hay más tiristores, pero aquí están clasificados esos tiristores que se disparan o se activan mediante gate, mediante una señal de control, pero se desactivan por el circuito de potencia o por un circuito de control externo. No lo puedo hacer mediante la misma señal de control. Ya veré en su momento si esto es una ventaja o desventaja, pero vaya, esa es la característica y así fueron diseñados. El siguiente grupo, interruptores controlables. Estos dispositivos son activados y también desactivados por medio de las señales de control. A diferencia de los anteriores, aquí sí puedo controlar y puedo activar y desactivar el interruptor por medio de la misma señal de control. Tengo el control total de la activación y de la desactivación por medio de la señal de control. ¿Qué ejemplos tendríamos? Yo supongo que ya se les está ocurriendo. Una opción sería el transistor BJT. Si hay corriente en la base, se activa. Si no hay corriente en la base, se desactiva. Otro ejemplo sería el MOSFET. Si hay corriente en el gate, si hay voltaje en gate, se activa. Si no hay voltaje en gate, se desactiva. El GTO, tiristores desactivados por compuerta. Una corriente positiva lo activa, una corriente negativa lo desactiva. Transistores bipolares de puerta o de compuerta aislada, por ejemplo, los IGBT, que se activan igual que los MOSFET, por medio de un voltaje en compuerta lo activa, o si yo elimino ese voltaje se desactivan. Y nada más como un comentario, es importante mencionar que durante los últimos años se registraron avances importantes en esta categoría. Pero vaya, todos estos interruptores estarían clasificados dentro de los interruptores o los dispositivos semiconductores controlables, en los cuales tengo el control total por medio de la señal de control. Y aquí nada más muestro alguna imagen representativa de cada uno de ellos, de un BJT, un MOSFET, un IGBT, únicamente como para tener una mayor referencia de estos dispositivos de potencia. Bien, ¿qué sigue? Ya hicimos una clasificación. A lo mejor diríamos, ¿y cuál es mejor, cuál es peor, cuál uso, cuál no uso? Pues no es que sea mejor o peor, sino que cada quien tiene sus características muy particulares y en función de esas características yo debo de aprovecharlas en mi aplicación. Depende de qué aplicación vaya a utilizar y en función de esa aplicación pues utilizo alguno que se ajuste a esos requerimientos. Y bien, aquí hay una gráfica muy interesante. Una gráfica en la cual puedo analizar niveles de voltaje o tensión. Puedo analizar la corriente y la frecuencia. Tres parámetros muy importantes a la hora de seleccionar un dispositivo semiconductor. En función de esos tres parámetros, yo voy a poder determinar cuál se ajusta mejor a mi aplicación. Y vamos a empezar con los tiristores. ¿Qué me dice esa gráfica? Ah, pues me dice que los tiristores son muy robustos en cuanto a nivel de tensión. ¿Ok? Me soportan niveles de tensión muy altos, aquí me lo está diciendo. Me soportan niveles de corriente altos también, 300 hasta 3000 amperes, por ejemplo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con la frecuencia? Son lentos. En lo que respecta a la frecuencia, únicamente trabajarán por ahí de los 500 Hz o 0.5 kHz. Cuando quiero aplicaciones a bajas frecuencias, por ejemplo frecuencias de línea 60 Hz y con niveles de voltaje y corriente altos, utilicemos tiristores, es la mejor opción. Adelantito de ellos están los GTO, ¿ok? Siguen siendo lentos, un poco más rápido, duplican la velocidad, llegan hasta el kilohertz de frecuencia, pero también reducen su capacidad en cuanto a capacidad de voltaje, por ahí de los 3 kilovolts, y corriente, por ahí de los 2000 amperes. Otro dispositivo semiconductor, MCT, llega a trabajar hasta un poquito más allá de alrededor de los 750 amperes, voltaje por ahí de los 2 kilovolts y frecuencias arriba de los 10 kilohertz. ¿Ok? El BJT que comentamos hace un momento, comparado con los tiristores y con el GTO,
pues es más rápido, llega hasta los 10 kHz, pero en cuanto a voltaje y corriente, pues se queda un poco corto. Bueno, un poco corto en comparación con los tiristores, pero depende de la aplicación. Puedo encontrar BJTs que trabajan hasta los 750 amperes y por ahí de los, por ahí del posiblemente 1250 volts, ¿no? Según la gráfica. Los MOSFETs son de los dispositivos semiconductores más rápidos. Llegan hasta 1 MHz de conmutación, si se dan cuenta. Pueden conmutar hasta 1 MHz, son los más rápidos, pero pues tienen grandes limitaciones en cuanto a corriente. Únicamente por ahí de los, ¿qué serán? 120 amperes. 120 amperes y hasta 1 kilovolt máximo. Y los que comentamos que tienen grandes avances en los últimos años y que son los más utilizados, por ejemplo, en la parte de inversores o variadores de velocidad, son los IGBTs. Tratan de compensar la parte de velocidad. No llegan a ser tan veloces como los MOSFET, pero tratan de seguirles la pista por ahí. Están por ahí de los cerca de los 100 kHz. Pero sí duplican en cuanto a voltaje, soportan 2 kilovolts y corriente hasta 500 amperes. Y hay avances que se busca en un semiconductor que sea más rápido, que sea más robusto, que genere menos pérdidas también. Ya veremos en su momento cómo analizar la parte de las pérdidas, pero vaya, esta es una gráfica que me parece interesante y que ahí podemos de manera general resumir cuáles son las virtudes de cada uno de los dispositivos semiconductores más relevantes hasta nuestros días. Y finalmente termino con una imagen en la cual muestro algunas aplicaciones. Es semejante a la imagen anterior, pero le agregamos algunas aplicaciones. Tristores, que como comentamos, son para capacidades volts, ampere o VAs altas, pero frecuencias bajas. ¿Ok? Entonces puede ser para High Voltage DC, aplicaciones de alto voltaje en corriente directa, o puede estar presente en máquinas lavadoras, por ejemplo, GTO, carros eléctricos, fuentes ininterrumpidas de energía. Ahí mismo están los transistores, los IGBTs, control de motores, control de posición, en el caso de robots, carros eléctricos, nuevamente fuentes ininterrumpidas de energía, en fin, podemos ver que hay una gran variedad de aplicaciones que, como lo comentábamos al principio, se ha ido expandiendo se ha ido expandiendo la aplicación en la cual puede estar presente un convertidor electrónico de potencia y pues por lo tanto si está presente un convertidor pues debe de estar un dispositivo semiconductor trabajando ahí. Entonces con esto finalizamos esta parte. Que sigue pues ya de manera específica hablar del dispositivo más básico que sería el diodo. Los veo en la siguiente clase. Que tengan muy buen día. Y terminamos esta parte.